Tiene la palabra el diputado Luis Tailade. Gracias, presidente. Estamos con este proyecto pisando terreno pantanoso, entrando en peligrosos lugares por lo cual tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de legislar. Es un planteo parecido el que estoy haciendo al que hizo nuestro bloque en ocasión de votar en general el proyecto de ley de flagrancia. ¿Y por qué es peligroso lo que se avecina en materia de estas figuras procesales? Porque estamos rozando la mercantilización de la justicia. Como dijo el maestro Julio Mayer hace muchos años en un artículo que escribió para una revista Nueva Doctrina Penal, la justicia penal ingresa al mercado. Y esto lo decía en función de algunas figuras que hoy ya son absolutamente compartidas por todos, reconocidas, como el juicio abreviado, inclusive con la suspensión del juicio a prueba. Hace 15, 20 años Mayer decía que la justicia penal ingresaba al mercado y nosotros estamos en el borde, en la puerta. Sin perjuicio de esto que acabo de exponer, nuestro bloque tiene la intención de acompañar en general la iniciativa que se está considerando en este momento. ¿Y por qué? Por varias razones, pero la principal es porque fueron incorporadas al proyecto, al despacho de la mayoría, la mayor parte del articulado que tenía nuestro dictamen, que iba a ser en minoría. Pero en función de lo que pasó ayer en comisión, el bloque decidió acompañar en general el proyecto en donde se pretende consagrar la figura del arrepentido. También lo vamos a acompañar porque el arrepentido existe y como lo han dicho ya numerosos diputados, existe, ya es una figura que ha sido consagrada en nuestra legislación, en la 27737, la ley de estupefacientes, la 25521 de terrorismo, la 25742, secuestros extorsivos para casos de trata de personas, y la 26683 de lavado de activos. Es una figura que está presente en nuestro ordenamiento penal, por lo tanto no es una novedad, y si nosotros teníamos un dictamen, teníamos un proyecto con un articulado que ha sido, diría, replicado íntegramente en el proyecto en el despacho que hoy tenemos, ¿por qué no acompañar? Porque además tampoco no tenemos nada que ocultar más allá de algún funcionario deshonesto que ha aparecido últimamente. Y en esto quiero hacer una precisión. En 12 años de gobierno, en 12 años de década, una década de 12 años, ganados todos por el pueblo, seguramente vamos a encontrar en tan largo periodo de tiempo funcionarios deshonestos. Lo que nunca me iba a imaginar, que en 6 meses no iba a encontrar un funcionario decente en el gobierno que tenemos actualmente en el país. También existe la figura del arrepentido en casos de corrupción.
existe de hecho? ¿O por qué creen que Fariña obtuvo su libertad? ¿Porque es inocente o porque negoció su arrepentimiento en la causa Báez para obtener su libertad en una causa que no tenía nada que ver con la investigación de lavado que todos los días se destapa de nuestros medios? Es decir, que no tiene ningún sentido oponerse, sobre todo cuando estoy hablando de que nuestro proyecto ha sido incorporado. Lo más, me parece, relevante de las cuestiones que nosotros teníamos como estructurantes de nuestro despacho, o de lo que iba a ser nuestro despacho, tienen que ver con, por un lado, eliminar la posibilidad de exención o eximisión de pena al arrepentido, sino solamente que el beneficio alcance a la reducción. La eliminación de los delitos de lesa humanidad como figuras en las que se puede aplicar el instituto del arrepentido también es un principio que enarbolamos y que fue admitido en el proyecto. La incorporación de los delitos contra la administración pública también fue una iniciativa de este bloque. Y acá quiero hacer un pequeño detalle de esto. Le agradezco a la diputada Bregman que me haya puesto en conocimiento de la tapa de Clarín de hoy, porque justamente es lo que hablamos ayer en comisión y lo que venimos pensando algunos desde que nos enteramos que el oficialismo había decidido reactivar el proyecto. Porque este proyecto, señor presidente, fue archivado por el oficialismo y fue archivado a partir de exigencias del bloque del Frente para la Victoria para que se incluyeran los delitos contra la administración pública, es decir, los delitos de corrupción. Y el que va a decir otra cosa miente, porque claramente recuerdo los argumentos del bloque oficialista cuando decían que la licenciada Laura Alonso estaba preparando el proyecto de arrepentido. La licenciada Laura Alonso preparando un proyecto de lucha contra la corrupción. La verdad que es cómico de solo escucharlo. Señor presidente, lo que no vamos a acompañar de ninguna manera es la incorporación de la figura del colaborador eficaz. Tengo entendido que es posible que el bloque oficialista haya decidido eliminar esta figura. Si es así, no lo puedo afirmar porque los miembros informantes no han sido explícitos en ese sentido. Pero si es así, lo celebro y reconozco el gesto, porque era una figura, o es todavía, no lo sé, es una figura absolutamente confusa, inconstitucional y que iba a generar diría un senador entrerriano, un enchastre en todo esto. ¿Y por qué? Pues resulta que en los términos que plantea el despacho, el colaborador eficaz puede no tener absolutamente nada que ver con la causa en la cual va a aportar información y va a recibir un beneficio mayor al del arrepentido. Es decir, el arrepentido que aporta datos para que se esclarezca la causa o los autores o el destino del botín o lo que fuera en su causa, puede recibir el beneficio de la reducción de pena. Pero el colaborador eficaz, que no tiene nada que ver con esa causa, puede ser directamente eximido de pena. Además, ¿qué es el colaborador eficaz? Es una persona que tiene algún dato que, de ser verosímil, está obligado a decirlo en una causa penal. Es un testigo. Estamos premiando algo que la ley obliga.
que es decir la verdad en cualquier expediente y mucho más en una causa penal. Por eso esperamos, señor presidente, que el oficialismo aclare la situación de la figura del colaborador eficaz, que de ninguna manera, y reiterando que vamos a acompañar en general la iniciativa porque estamos de alguna manera conformes en los términos en que fue redactada el despacho para la figura del arrepentido, pero no podemos de ninguna manera consentir la incorporación del colaborador eficaz. Por último, presidente, quiero referirme a algunos comentarios o algunas reflexiones que se han escuchado recientemente en esta deliberación. Es verdad que un bolso con dólares podría llegar a ser una escuela menos. También una empresa, una sociedad offshore es una escuela menos en nuestro país, porque una sociedad offshore, como la que tienen muchos funcionarios del Gobierno Nacional y algunos diputados de esta Cámara, es una cueva en donde esconder plata que uno evade. A corrupción, si hablamos de corrupción tenemos que hablar entera, la corrupción entera. Y si hablamos de cuestionamiento de la justicia tenemos que ser coherentes permanentemente con nuestra prédica, porque no puede ser que a 2 años de que, por ejemplo, el juez Rafecas, o a 1 año de que el juez Rafecas haya decidido procesalmente desestimar o archivar la denuncia que promovió el fallecido fiscal Nisman, a esta altura tengamos que soportar que se lo denuncie por hechos que ocurrieron hace más de 1 año. Soportar, digo, porque si vamos a manejarnos con la verdad, tenemos que poner en conocimiento de la justicia de inmediato y no quedar como un colaborador eficaz de las operaciones mediáticas que se generaron a partir, entre otros casos, del caso Nisman. Por lo tanto, si pretenden correr al Frente para la Victoria con la lucha contra la corrupción, nosotros les decimos que no nos van a correr con eso, porque nosotros estamos acompañando un dictamen que entendemos puede ser útil para la lucha contra la corrupción. Pero lo que nosotros no vamos a hacer es ocultarnos jamás porque no tenemos nada para hacerlo. No tenemos cuentas offshore, no denunciamos por corrupto al juez de la Corte Suprema y después no aparecemos por la Comisión de Juicio Político para formular algún planteo, no denunciamos por narcotráfico al expresidente Duhalde y después arrugamos en la audiencia de conciliación para evitar una condena, entre otras cosas que ya he dicho y no quiero reiterar, como por ejemplo la condena de contrabando que tiene nuestro presidente de la Nación y que ha sido declarada prescripta, lo que equivale a decir que han sido reconocidos los hechos por la justicia. De manera, señor presidente, que con estas consideraciones adelantamos el acompañamiento en general y esperamos esas aclaraciones del oficialismo para entender cuál es la situación de la figura del colaborador eficaz en el proyecto. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado.